agradecemos también desde la subcomisión a la Sociedad Argentina de Pediatría por poner en la agenda por ahí temas relacionados con la seguridad del paciente, ¿no? Y porque la verdad que es muy importante que los líderes se comprometan con la seguridad, ya que si no hay un fuerte liderazgo para difundir estos temas, para instalar estos temas, la verdad que es muy difícil avanzar en seguridad del paciente. La charla va a tener 3 momentos, un primer momento que va a hablar la doctora Lucrecia Arpí, de transferencia de pacientes de un sector a otro. Lucrecia es médica internista, es coordinadora de una sala de internación de cuidados intermedios y moderados del Hospital Garrahan y es miembro también de esta subcomisión. Y en la segunda charla la va a dar el doctor Facundo Jorro Barón, que es médico intensivista y emergentólogo pediátrico, diplomado también en seguridad, al igual que la doctora Lucrecia, y es parte de esta subcomisión y secretario general de la Comisión de Emergencias y Cuidados Críticos de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y vamos a tener un tercer momento que, si quieren, vayan a medida que van transcurriendo las charlas, haciendo las preguntas, que al final nos encontramos para un poco para charlar sobre las dudas y sobre lo que vamos a escuchar. Bueno, yo les voy a compartir a ver si puedo. Ahí no sé si lo ven, espero que lo estén viendo. Bueno, un poco de generalidades, ¿no? ¿Por qué estamos acá hablando de seguridad en la atención? A ver, esperen que corro esto. Bueno, no sé si... Se ve, pero no en pantalla completa. ¿No? Ah, qué raro, yo lo estoy viendo en pantalla completa. ¿Ahí? No, haz una cosa, poné arriba donde dice el botón de compartir. Dejo de compartir. Vuelvo. Ahora sí. Ahora sí, bárbaro. A ver si pasa. Sí, bárbaro. Bueno, un poco de generalidades acerca de la seguridad en la atención. ¿Qué es seguridad en la atención? Un poco porque muchas veces nos preguntan seguridad en la atención, ¿es seguridad e higiene? No, seguridad y higiene es otra disciplina. Seguridad en la atención es una disciplina que lo que tiende, dicho de una manera simple y coloquial, es a tratar de disminuir los eventos adversos o daños que sufren los pacientes durante nuestro proceso de atención, o mitigar sus consecuencias. Esta es una definición que quizás ha quedado un poco desactualizada. Actualmente la seguridad del paciente tiene una mirada mucho más positiva y mucho más proactiva en cuanto a cuáles son los elementos que la componen. Cuando hablamos de seguridad del paciente no podemos dejar de hablar de cultura en la seguridad, y dentro de la cultura de seguridad 2 cosas que les quiero mencionar. Una es que ya les mencioné, que para esto necesitamos que los líderes se comprometan para trabajar en seguridad. Yo soy médica pediatra y trabajo en una sala de internación, y si yo tengo un jefe que no está comprometido con temas de seguridad, es muy difícil que yo pueda mejorar los procesos de atención y hacer que esos procesos sean más seguros. Otra cosa que van a ver mucho en las charlas tanto de Lucrecia y de Facundo son que el trabajo en equipo y la comunicación son claves. Reportar, medir, la seguridad psicológica. La seguridad psicológica un poco habla de la posibilidad de hablar de los eventos, hablar de las fallas, de mejorar la seguridad, la capacitación obviamente en seguridad y una atención centrada en la persona y su familia. Y cuando hablamos de seguridad, obviamente que no podemos dejar de hablar de calidad, porque la seguridad es una de las dimensiones de la calidad. Así que no podemos brindar una atención de calidad sin una atención segura. Esto es un poco para que vean cómo fue, de cuándo nace y cómo fue cambiando un poco la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es una disciplina que no tiene muchos años, tiene un poco más de 20 años, y estos son distintos reportes que por ahí que generaron impacto y generaron importancia en el tema, ¿no? La primera publicación que reportaba que más o menos se morían entre 44.000 a 98.000 personas, generó un impacto, y ahí, a partir de este
impacto, empezaron a hacerse distintos estudios. Uno de los estudios que por ahí en este nos sentimos representados es el estudio IBEAS, que es un estudio de prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica. En este estudio participó Argentina, y en este lo que se veía que el 10% de los eventos adversos uno de cada 10 o el 10% de los pacientes que se internaban iban a sufrir un evento adverso. Y la gran mayoría de esto, y más de la mayoría, el 60% era evitable. Esto les comparto acá, como verán, como es una disciplina nueva, hubo también que entrenarse en el glosario acerca de seguridad del paciente. Esta es una publicación de archivos del año 2015 de esta subcomisión, donde se publicó un glosario en seguridad del paciente. Esta es otra publicación bastante interesante porque también hizo un estudio de distintos estudios de prevalencia de eventos adversos y estima que 8 millones de personas pueden morir por año por una atención insegura y de mala calidad. Si uno lo compara con las muertes totales por COVID, las muertes por COVID actualmente ascienden más o menos a 6 millones en lo que va de la pandemia, con lo cual las muertes por una atención médica insegura tienen mucho más impacto. Pero por suerte, esto es un poco la seguridad tipo 1, ¿no? que miraba un poco más las fallas y los impactos que producía la atención. Ahora pasamos a una mirada un poco más proactiva, ¿no? Este es el primer consenso de seguridad que se publicó en el año 2019. Es un consenso de esta subcomisión en donde lo que tomamos son metas internacionales para la seguridad del paciente y cuáles son las estrategias para trabajar sobre esa meta. Y ahora, ¿en qué estamos? ¿No? Por ahí esta imagen lo que trata de decirles, la verdad que lo que nos está pasando ahora es que la seguridad del paciente es un problema de salud pública. Entonces hay muchos planes y muchos planes nacionales también de calidad que lo que hacen es tratar de desarrollar estrategias y distintos lineamientos para mejorar la seguridad del paciente. Y por último, les comparto también otra mirada. Esta es una mirada de un pediatra irlandés, Peter Lackman, es un investigador en temas de seguridad del paciente, en donde él tiene una mirada bastante simple de decir las cosas y es bastante claro cuando las nombra, y él dice que hay 8 requisitos para avanzar en una seguridad del paciente en cara al 2025. Y dentro de estos requisitos, por ahí los que más me parece que tienen que ver con las charlas que vamos a escuchar son un mayor conocimiento de la ciencia y de su implementación, porque la verdad que no solo tenemos que capacitarnos en seguridad, sino saber cómo implementar las estrategias para mejorar la seguridad. Un mayor estudio de la comprensión, de la ingeniería de factores humanos y de la alta confiabilidad, y aprender de lo que funciona, pensar la seguridad de manera diferente. Así que, como verán, lo que tenemos que hacer pareciera como que está claro, ¿no? Qué camino tenemos que seguir, pero no sabemos cómo. Así que el cómo nos va a decir ahora, va a empezar a hablar Lucrecia y después Facundo, así que vamos a ver estas 2 experiencias en hospitales pediátricos. Bueno, muchísimas gracias a Claudia. Yo no creo que pueda tanto como decirles el cómo, les voy a mostrar un ejemplo de lo que nosotros pudimos hacer. Ahora vienen los 5 minutos de terror en los que uno no sabe si va a poder compartir la pantalla o no. Lo voy a intentar. Ahí vamos. Bueno, creo que se ve bien. La charla de hoy es sobre comunicación efectiva. Es decir, la comunicación es una interacción y cuando hablamos de comunicación efectiva no hablamos más de que 2 personas se comprendan, que 2 personas puedan poner en común ideas, sentimientos, planes de acción. Y yo me voy a referir específicamente a cuando un paciente cambia de sector o de servicio dentro de una institución. Esta primera gráfica trata de mostrar lo complejo que es hoy el sistema de salud. Piensen ustedes si dentro de un grupo chiquito, con muchas cosas en común, como es una familia
o un grupo de amigos, suele haber malentendidos, o a veces uno le pide algo a alguien y ese alguien no entendió lo que yo le pedí, o se olvidó. ¿Cómo se amplifica esto en algo tan complejo como son hoy los sistemas de atención de salud? Y es por eso que cometemos tantos errores. Como dijo Claudia, para todos los que hacemos seguridad del paciente, este fue el puntapié inicial, el informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos del 99, Errar es humano, donde se decía, repito la cifra porque es realmente espeluznante, que entre 44.000 y 98.000 personas al año morían por errores médicos. Estos son entre 100 y 300 personas por día. Es como si se cayera un jumbo por día. A partir de esto es que todos los organismos que se dedican a la atención de salud empezaron a poner el foco en mejorar la seguridad del paciente. ¿Y qué pasó en estos últimos 20 años? Ahora ya 23. En el 2016 se publica en el British Medical Journal, como ustedes saben, una revista muy prestigiosa, un trabajo de Martin Makary y Michael Daniel, donde ellos afirman que los errores médicos son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Entonces, no es todavía el momento de relajarnos, sino que no hemos logrado mejoras muy significativas en la atención, sino que seguimos con un problema acuciante. La Joint Commission International, que es probablemente el organismo internacional más prestigioso en análisis de la seguridad del paciente, analizó los eventos centinela, que son aquellos eventos que llevan a la muerte del paciente o a la pérdida de un órgano y una función, y afirma que la principal causa de estos eventos gravísimos son las fallas en la comunicación. Y no solo dice que son la principal causa, sino que dice que es la causa en el 70% de estos eventos gravísimos. En el 2014 aproximadamente, parece una autopromoción, pero se hicieron muchos trabajos en esta subcomisión, así que voy a citar algunos. Otro trabajo que hicimos en la subcomisión fue una encuesta a 7.000 pediatras. Tuvimos cerca del 90% de respuestas, y una de las dimensiones de la seguridad que exploramos fue qué pasaba en los pases, cómo se comunicaba. El 45% de los pediatras nos respondió que no tiene un pase, o que no siempre se cumple, o que quedan datos importantes sin comunicar. Y cuando les preguntamos cómo es la comunicación con enfermería, el 70% responde que no hay un pase con enfermería, o que no siempre se cumple, o que quedan datos importantes sin comunicar. Así que hace unos años que nosotros sabíamos que en nuestro medio este es un problema muy relevante. En cuanto a la complejidad del proceso de atención, para que tengan una idea, en 4 días internado en una institución, un paciente puede relacionarse con 50 personas. Con 50 personas de diferentes profesiones, puede haber médicos, enfermeros, radiólogos, extraccionistas, personal de limpieza, administrativos. Cada una de estas personas que interactúan con el paciente tiene una formación diferente, un lenguaje diferente y hasta en general un horario de trabajo diferente. Los médicos en general trabajamos 4 u 8 horas, los enfermeros tienen horarios de 6 o de 7 horas, en otros lugares los médicos trabajan 24, y a veces otros profesionales ni siquiera coinciden con ninguno de esos 2 horarios. Entonces es evidente que hay barreras para la comunicación, más allá de todo el esfuerzo personal que uno ponga por hacerlo bien, por hacerlo bien. Digamos, no es una falla personal, no es que alguien no tiene la intención de comunicar bien, no hay mala intención, ni dejadez, no, hay barreras en la comunicación por lo complejo que es este sistema. La transferencia es un proceso interactivo, es el proceso donde uno le transfiere la responsabilidad del cuidado del paciente a otra persona o a otro equipo. Y eso obviamente tiene que ir acompañado de la comunicación de todos los datos relevantes. Y las fallas en este proceso de transmisión de información ocasionan una interrupción en esa continuidad de cuidado. Entonces llevan a cuidados inadecuados y aumentan muchísimo el riesgo de errores. ¿Por qué hay que estandarizar la comunicación? Esto es un escrito real, no es que lo hicimos para esta clase.
no solo está el problema de que cada uno escribe de un modo diferente, sino que todos nosotros intuitivamente sabemos. Cuando yo tengo que transmitir información, cuando tengo que llenar un formulario que para mí es conocido, me resulta relativamente sencillo porque sé cómo tengo que organizarlo. Cuando me llega un formulario de una obra social, de un prepago para un pedido de algo y yo no reconozco ese formulario, me resulta mucho más difícil saber cómo hacerlo. Y muchísimo más si lo tengo que hacer de un modo libre, porque yo creo que transmito perfecto. Ahora, otra cosa es que el que recibe esa información lo entienda. Para nosotros es muy fácil leer información en formularios que conocemos. Cada uno de la libreta de vacunas del lugar donde trabaja ya sabe dónde buscar cada cosa. Ahora, cuando recibo un texto libre, puede no resultarme sencillo porque tal vez yo no comparto los códigos de comunicación con esa persona. Yo no sé las mismas cosas que ese que quiso transmitirme la información. Voy a mostrarles un video muy cortito que a mí me resultó muy gráfico. Me lo mostró por primera vez la doctora Nora Dakiewicz, que fue presidenta de esta subcomisión y es directora de mi hospital, y a mí me resultó muy, muy gráfico. A ver si... Bueno, yo no sé si ustedes prestaron atención, además, al título que tiene en este momento ese video en internet, El negro tonto. Además de ser racista, se suele pensar que cuando alguien no comprende una información, la falla es del receptor. En nuestro medio, lamentablemente, es frecuente que nosotros digamos, no, el padre de tal no entiende nada. No, yo les dije perfecto que había que hacer tal cosa. Bueno, no, cuando algo no se comprende, la responsabilidad no es del receptor. La comunicación es un proceso interactivo y si dos personas nos comunicamos, la responsabilidad de entendernos es de los dos. Y si yo soy el que está transmitiendo la información, tengo que asegurar que el otro comprendió lo que yo le quise decir. Ahora les voy a mostrar un estudio que hicimos en mi hospital. Yo trabajo en el Hospital Garrahan, es un hospital enorme que tiene alrededor de 500 camas, donde se atienden por guardia alrededor de 300 pacientes según la época del año y donde se internan alrededor de 50 pacientes por día. La primera mejora que intentamos hacer fue en la transferencia de los chicos que pasaban de la unidad de cuidados intensivos a la sala de internación. Como siempre o como casi siempre que uno piensa en una medida de mejora es porque ocurrió un error grave y uno se puso a pensar qué fue lo que pasó. En este caso, habíamos cometido muchos errores y sabíamos que cometíamos errores, pero el disparador para que nos pusiéramos a trabajar fue un nene de 5 años que tenía un síndrome de Nies, tenía una hipoplasia del tronco cerebral y una disfunción del centro respiratorio. Este nene tenía hipopneas, tenía apneas, había estado internado muchísimas veces en terapia intensiva, tenía ventilación no invasiva en su casa, pero cuando tenía una intercurrencia esto fallaba y el chico se volvía a internar, ya tenía un daño pulmonar crónico. Esta última internación en la terapia había durado 9 meses y durante esa internación se había hecho una reunión interdisciplinaria con los padres, el médico de cabecera, los médicos intensivistas, los médicos de cuidados paliativos y el comité de ética del hospital. Y los papás habían manifestado su deseo de que este nene no volviera a ingresar a la terapia intensiva porque lo veían sufrir mucho y veían que tenía una pésima calidad de vida. No estaba programado el pase de este paciente a la sala. Durante la madrugada, cuando ya no había más camas en terapias, llegó a la guardia externa una bronquiolitis en cría. Ante la necesidad de ventilar a este chico, el otro paciente pasó de forma no programada a la sala. El resumen de ese paciente lo hizo el residente que estaba de guardia en la terapia, que no era el que atendía a ese paciente durante el horario de planta.
Él hizo el resumen de las cosas que le parecían más importantes y no incluyó la información de esta reunión. A los 40 minutos de que el paciente había llegado a la sala, el médico de guardia había leído el resumen, pero no había tenido tiempo todavía de leer toda la historia clínica del paciente. El paciente hace un paro respiratorio y el residente de guardia y el médico de pase, los padres por supuesto estaban desesperados, desbordados, intuban al paciente y el paciente reingresa a la terapia intensiva. Y estuvo nuevamente meses internado y el paciente terminó falleciendo en esa internación. Esto fue tan doloroso para todos nosotros que un poco fue lo que nos llevó a decir, bueno, esto de alguna manera lo tenemos que cambiar para que nunca nos vuelva a pasar una cosa así. Entonces, bueno, en mi hospital hay entre 70 y 100 transferencias desde la terapia intensiva a las salas de cuidados intermedios y moderados por mes. Como ya les conté, algunas de esos pases son programados y otros son en situaciones de emergencia. No existía ninguna forma de estandarización, es decir, el residente de la terapia hacía un resumen, pero cada uno hacía el resumen como le parecía mejor y solíamos cometer muchos errores. Entonces, en el comité de seguridad del hospital, donde hay médicos de todos los servicios, hay enfermeros, hay bioquímicos, hay farmacéuticos, está integrado por personas que trabajan en todos los sectores del hospital, empezamos a analizar cuáles podían ser las causas de que cometiéramos tantos errores. Muchas de esas causas que están graficadas en esta espina de pescado, que es un modo que usamos habitualmente para analizar errores, no las podíamos modificar. No podemos modificar la complejidad clínica de nuestros pacientes, ni que muchos de nuestros pacientes vengan derivados, ni que estén polimedicados. Es muy difícil trabajar sobre la carga de trabajo tanto del residente de la terapia como del residente de la sala. Entonces elegimos trabajar sobre lo que nos pareció que iba a mejorar francamente el proceso y que era para nosotros posible de abordar, que era la normatización o la estandarización de esa información para pasar el paciente de un servicio a otro. Hicimos 4 encuentros, primero en los que participamos algunos médicos y enfermeros de la terapia intensiva, algunos médicos y enfermeros de las salas de cuidados intermedios y moderados, con expertos del comité de seguridad y la representación de la dirección del hospital. Nosotros tenemos una fortaleza, que la tengo que decir, nuestra directora asociada de atención médica, que es la doctora Nora Dakiewicz, es una experta en seguridad, así que tenemos la suerte de que todos los intentos de mejora tienen apoyo institucional. En estos 4 encuentros definimos primero cuáles eran los datos que nosotros creíamos que sí o sí tenían que estar en el formulario. Facundo se va a extender un poco más en esto, pero cuando uno habla de información de buena calidad, se refiere a que sea clara, oportuna, precisa y completa. Y cuando uno dice precisa a lo que se refiere, es a que no haya información de más. Es decir, en este caso menos es más. Tiene que haber la información justa, ni más ni menos. Porque si uno recibe un mensaje de 12 páginas, es probable que algo de lo esencial se le pierda en ese mega resumen. Entonces tenía solo los datos que consideramos indispensables entre los que pasaban el paciente y los que lo recibíamos. Establecimos además que ese resumen tenía que ser hecho por el médico de cabecera del paciente, no cuando estaba programado la salida de la terapia, sino en cuanto uno suponía que reunía las condiciones mínimas para salir de la terapia. Es decir, un chico salía de respirador y el médico de cabecera tenía que preparar ese resumen, aunque tal vez después tardaba días en salir de la terapia. Tenía que estar acompañado en el momento que el paciente pasaba por una transferencia oral. Hay numerosos trabajos que muestran que el que haya una transferencia oral y escrita mejora mucho la calidad de la transferencia de datos. También establecimos que el momento de dar esa información era o en el momento que pasaba el paciente o como máximo 2 horas antes. Nos pasaba a veces que nos contaban un paciente a las 10 de la mañana, a los que estábamos de planta, y que el paciente pasaba a las 6 de la tarde. El que estaba de guardia no había recibido nada de lo que nos habían contado a la mañana, o gran parte de la información se había perdido en el camino. Entonces consideramos oportuno que fuera como máximo 2 horas antes del pase del paciente. Y la comunicación tenía que ser hecha directamente al médico que lo iba a recibir en la sala. Es decir, si a las 2 de la tarde, que nosotros trabajamos hasta las 4,
Nos contaban un paciente y el paciente iba a pasar después de las 4, el paciente había que contárselo al médico de guardia que era el que lo iba a recibir. Una vez que nos pusimos de acuerdo en esto, hicimos este formulario, ven que es muy corto, que es muy sencillo, tiene los datos de identificación del paciente, nosotros tenemos, por suerte, stickers impresos, dice si el paciente tiene colocada la pulsera de identificación, después dice de qué terapia sale, a qué sala va a ir, porque a veces las salas tienen números, a veces por errores en el traslado del paciente, el camillero, en vez de dejar un paciente en el 73, lo dejaba en el 63, y ahí ya se perdió la información. En primera alerta, tal vez esto esté influenciado por cuál fue el error que nos llevó a pensar en esto, es si el paciente tiene adecuación del esfuerzo terapéutico. Por el tipo de paciente que nosotros manejamos, es relativamente frecuente que se haya decidido limitación del esfuerzo terapéutico. Y después, este ítem diagnóstico actual tuvimos que aclararlo porque al principio alguien ponía el diagnóstico de ingreso al hospital, otro ponía el diagnóstico de ingreso a la UCI, otro el diagnóstico de la enfermedad de base, así que tuvimos que hacer una aclaración en ese ítem. Un resumen de la evolución en UCI que dice desde qué día hasta qué día se ventiló, desde qué día hasta qué día tuvo inotrópicos, y tiene un espacio de 5 renglones para hacer un resumen de la evolución en la terapia. Después, en cuanto a los laboratorios, solo figuran los laboratorios que requieren controles o que uno piensa que van a requerir correcciones en las siguientes 24 horas. Si no, a veces había 20 laboratorios y en el medio de los 20 laboratorios había un sodio de 126. Entonces, únicamente el laboratorio que yo creo que hay que controlar o que hay que corregir en las próximas horas. No sé, una hemoglobina de 6, un sodio de 128, un potasio de 2 o de 5,9, estas cosas. Lo mismo con las imágenes, solamente se ponen en el resumen si hay imágenes que son relevantes para las primeras horas de atención en la sala, una placa con una neumonía nueva, una tomografía que muestra una dilatación ventricular que no era conocida, pero solamente lo que es indispensable para las primeras horas de manejo. Porque nosotros asumimos que el día siguiente el médico que recibe ese paciente tiene tiempo para leer toda la historia. El que a lo mejor no tiene tiempo para leer todas las historias clínicas de los pacientes que recibe es el médico que está de guardia. Para que se den una idea, hoy en mi sala quedaron 9 camas libres. Entonces, y a lo mejor de esos pacientes 4 llegan al mismo tiempo. Después, estudios que tengan fecha para el día siguiente. Hay algunos estudios que para nosotros es costoso conseguir el turno. Resonancia magnética, endoscopía, polisomnografía, y a veces los pacientes perdían un estudio importante porque no estaban preparados, porque o no tenía el ayuno para la anestesia para la resonancia, o no había hecho los enemas para la colonoscopía, y los pacientes perdían estudios importantes, y eso por supuesto prolonga la internación, demora el diagnóstico del paciente. Por último, los accesos vasculares y los drenajes. Hay una hoja de enfermería donde figura el balance de las últimas 24 horas y una hoja de indicaciones médicas donde están todas las indicaciones, los controles de signos vitales, la alimentación, el oxígeno, la posición, la medicación, y cada medicación está firmada a qué hora se dio la última dosis. Una vez que llegamos a esto, probamos con ese formulario el grado de acuerdo entre observadores. Hicimos que 2 médicos independientes de la terapia intensiva llenaran el formulario sin mirarse uno a otro acerca del mismo paciente. Y ya, como les conté, tuvimos algún grado de desacuerdo en 2 variables que tuvimos que corregir y expresarlas más claramente y con ejemplos. Una vez que corregimos estas 2 variables, llegamos a un kappa de 0,85 para todas las variables, que es un índice de acuerdo muy bueno, es decir, todos entendían lo que había que poner en cada ítem. Después hicimos talleres de inducción, tanto en la terapia para los que iban a completar el formulario, residentes, fellows, médicos de planta, como en el SIM para los que iban a tener que leer esos formularios, y acá profundizamos en qué aclaraciones podían ser necesarias. Y calculamos un N de 50 transferencias antes de la implementación y 50 después. Este es el resumen de lo que encontramos. La comunicación oral de médico a médico pasó de 22% a 66%. Nosotros hubiéramos querido 100, pero esto es una mejora muy significativa.
La oportunidad del pase oral mejoró del 82% al 100%, es decir, dejaron de contarse pacientes 8 horas antes de que pasaran, y en cuanto a que los datos estuvieran completos, por supuesto en el PRE no había formulario, sino que mirábamos en el resumen libre que había hecho, que pasaba el paciente, cuáles de los datos del formulario estaban y cuáles no. Y la completud de esos datos pasó de un 22% a un 66%. También hubiéramos querido 100, pero no es lo que logramos. Acá tienen en todos los ítems qué mejoría logramos. Los ítems donde no tuvimos mejoría es porque ya partimos de un piso relativamente alto. Nos pasó con la edad, el 88% de los resúmenes ya tenían la edad, entonces el margen para mejorar era relativamente poco. Nos pasó con el resumen de la evolución, que el 82% tenían un resumen, y nos pasó con la enfermedad de base, que también el 82% ya la tenían. Pero el resto de los ítems, todos tuvieron una mejora muy significativa. Ahora, muy cortito les cuento, después de esto hicimos un trabajo muy parecido con los pacientes que pasaban de la emergencia al CIM. Para ponerlos en contexto, mi hospital es un hospital que tiene las camas siempre ocupadas, y cuando un paciente se va de alta siempre hay más de un candidato para subir a esa cama. Entonces, la guardia funciona de un modo particular. La emergencia tiene camas y a veces un paciente está en la emergencia 1 o 2 o 3 días esperando una cama, porque la cantidad de derivaciones, la cantidad de internaciones, no nos alcanza la cantidad de camas, estamos siempre completos. Y por supuesto la guardia es un lugar de muchísima movilidad. Hay días que en la guardia se derivan, o se van de alta, o se internan 60 pacientes y entran otros 60 nuevos. Entonces es un lugar donde es difícil mantener la continuidad de la atención y buena calidad de información. Acá también hubo un paciente que fue el desencadenante de que dijéramos, bueno, 2 pacientes en realidad, en esto tenemos que trabajar. Un paciente fue una cetoacidosis diabética, que estaba en la guardia externa, que el médico que lo estaba atendiendo en la guardia externa le dijo que empezara a probar tolerancia oral, y con la idea de empezar a bajarle el plan, el chico se internó, pero no, esa información no llegó al CIM, era la madrugada, el médico del CIM lo dejó con el plan a 3.000 por metro cuadrado. El chico durante la noche tomó 3 litros de agua pura, sin nada, y a la mañana no solo había aumentado 3 kilos de peso, sino que tenía una hiponatremia, tenía 124 de sodio. Por suerte no tuvo síntomas severos, el paciente terminó no pasándole nada. Bueno, consensuamos con los médicos de la emergencia un formulario similar al anterior, pero que tiene algunas particularidades porque los pacientes son distintos, y acá se muestra la mejoría en cada uno de esos ítems. Ven que en este caso en todos los pacientes tuvimos mejorías, en todos los ítems tuvimos mejorías estadísticamente significativas. Pero en este trabajo hicimos un paso más. Medimos activamente los errores que se cometían antes y después de la implementación del formulario. Existen herramientas para detectar, digamos, posibles errores, como es la Global Trigger Tools, que está adaptada para pediatría, pero exige que el paciente tenga al menos 48 horas de internación. Y muchos de los pacientes que se internaban no habían estado 48 horas en la emergencia, y algunos después no estaban 48 horas en la sala, y a nosotros nos interesaban sobre todo los errores de esas primeras 24 horas después de las transferencias. Entonces, en naranja tienen qué datos teníamos antes de la implementación del formulario, en gris ven cómo era eso mismo después de la implementación del formulario, y acá tienen los errores que cometíamos. 18% antes de la implementación del formulario, y logramos bajarlo a 1/3, a 6%. ¿Cómo hicimos esto? Revisamos las historias clínicas, leíamos las historias clínicas de todos los pacientes al día siguiente de pasar, comparábamos las indicaciones médicas de la terapia con las de la sala, hablábamos con el residente que había recibido al paciente durante la guardia y con el médico de planta que lo atendía a la mañana siguiente, con el enfermero que había recibido al paciente durante la guardia y con el enfermero que lo atendía a la mañana siguiente, y con el cuidador, y cuando la edad del paciente lo permitía, con el paciente a ver qué cosas habían pasado. Tuvimos duplicación de medicación, medicación que no se dio,
pacientes que pasaban con TAFO, con oxigenoterapia de alto flujo de la terapia a la sala, y cuando llegaban a la sala no estaban las condiciones en la sala porque no había aparato o no había suficientes bocas de oxígeno y aire comprimido disponible. Todas tuvimos síndrome de abstinencia, bueno, y fue para nosotros una enorme alegría ver que logramos disminuir de esta manera los errores. Así que la conclusión de este equipo de trabajo del Hospital Garrahan es sin duda que la estandarización de la transferencia mejora la calidad de atención y disminuye los errores. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, los dejo con Facundo y quedo a su disposición para las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucre, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en el día de hoy. Y bueno, lo que vamos a tratar de hacer ahora es completar un poco la información que dio Lucrecia, ¿sí? Porque Lucrecia habló de transferencias, ¿sí? Desde una unidad a otra unidad, y vamos a hacer un poco más de hincapié en el traspaso dentro de las unidades, ¿sí? ¡Cuidado! ¡Esto es! ¡Alex! ¡Suban! ¡Tiene un arma! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Qué? ¡Que tiene un arma! ¡Tenemos que salir deprisa! ¡Pasa la voz! Dijo tierna rama. ¡Tenemos que destruir la presa! ¡Panzatros! ¡Skipper! ¡Alex quiere destruir la presa! Está bien. Es su funeral. ¿Qué? Bueno, como vieron acá, un poco en tono jocoso, ocurre en esta serie de eventos o esta serie de errores en la comunicación, lo que nosotros hacíamos cuando éramos chicos, que jugábamos al teléfono descompuesto. No sé si ahora se juega al teléfono descompuesto, pero en mi época sí se jugaba. Y en esto del teléfono descompuesto uno inicia un mensaje, ¿sí? Y va pasando por diversos receptores y a su vez emisores, y el mensaje llega totalmente distorsionado, ¿sí? Y en esto de transmitir un mensaje, siempre se habla de que el que emite un mensaje es un gran comunicador. ¿Sí? Hay personas que siempre lo he escuchado y de hecho, mirá qué bien que esta médica da informes, mirá qué bien esta enfermera cómo se relaciona con la familia, qué bien cómo puede lograr empatía y cómo puede transmitir un mensaje de forma acorde. Entonces, todas estas habilidades se veían como habilidades innatas y realmente cuando yo lo veía y veía a otras personas al lado mío que podían comunicarse de forma mucho más efectiva de lo que yo lo hacía, yo decía, uy, qué buenos que son. Pero haciendo un poco más hincapié en el tema, me di cuenta que esto no tenía por qué ser innato, ¿sí? Porque cuando uno aprende, tanto en las carreras de grado como en los posgrados, aprende habilidades, ¿sí? Estamos llenos de habilidades técnicas, ¿sí? Habilidades técnicas son cómo interpretar un estudio diagnóstico, cómo auscultar un tórax, ¿sí? O sea, cómo tratar de identificar resultados de laboratorio y darle un correlato hacia un diagnóstico diferencial. Son todas habilidades técnicas, pero existe una serie de habilidades no técnicas, entre ellas están las habilidades interpersonales y las cognitivas, que pueden ser enseñadas y lo mejor de todo es que pueden ser aprendidas, ¿sí? Y una de estas es la comunicación, ¿sí? Y estas habilidades no técnicas son factores humanos, ¿sí? Factores humanos que todos tenemos, ¿sí? En mayor o menor medida desarrollados, pero como les decía, pueden ser aprendidos. ¿Y por qué es tan importante aprender sobre comunicación? Porque cuando uno va a ver un equipo de trabajo, su columna vertebral es la comunicación. Es la que le permite generar una determinada coordinación entre los diferentes miembros para llevar hacia la meta que se propusieron antes de iniciar esta actividad y es fundamental para la seguridad del paciente. O sea, cuando el equipo en algún momento falla en su comunicación, ¿sí? Se ve un quiebre, ¿sí? En esto de la línea de vida o la línea del paciente dentro de las personas dentro de las instituciones.
Y como dijo antes Lucre, ¿sí? El 72% de los ocurren porque hay algún tipo de evento, hay algún tipo de error que está relacionado a una mala comunicación, una comunicación no efectiva. Y dentro de estos errores tenemos readmisiones evitables y, como dijo, es una de las 3 principales causas de los eventos centinela. También les adelantó esto de que cómo debe ser una comunicación adecuada. Y bueno, para que sea efectiva tiene que ser completa, o sea, tiene que tener toda la información que uno pretende comunicar, pero no debe ser exhaustiva, o sea, debe ser concisa, breve, en pocas palabras poder comunicar todo el mensaje de forma bien clara y sobre todo a tiempo, ¿sí? Tiene que tener un marco de temporalidad con cuál es la acción o cuál es la meta que yo quiero llevar a cabo. ¿Y por qué se hizo tan importante esto de la comunicación? Porque van a ver que, bueno, muchos de nosotros cuando hicimos la residencia a veces hacíamos 36 y algunas veces 48 horas continuas de trabajo, y esto que es bastante malo y que ya se ha visto que lleva a muchos eventos adversos, bueno, de a poco por suerte lo estamos cambiando, pero también con esta disminución de la cantidad de horas adelante del paciente, se ve que hay que transferir más veces la información y las responsabilidades de los distintos pacientes. Y esto hace que aumente el número de traspasos y que puedan, como bien ejemplificó Lucrecia, generarse mayor cantidad de eventos adversos. Entonces, en el 2017, la Joint Commission, a raíz de esto y a raíz de ver que se producían muchos eventos relacionados con la comunicación, puso 8, ¿sí? 8 cosas de calidad, 8 tips de alta calidad para el desarrollo de estos traspasos, ¿sí? Y esto, como dijo, Joint Commission es una institución que se encarga de acreditar hospitales. Y dice, bueno, este hospital tiene los procesos adecuados para brindar una atención de calidad y con la seguridad suficiente. Y dijo, bueno, a partir del 2017 todas las instituciones tienen que tener estos 8 pasos dentro del traspaso de pacientes. Y cuando uno va a ver qué es esto del traspaso, y bueno, el traspaso es el intercambio que nosotros hacemos de información y de responsabilidades con respecto a un paciente. Y si eso quiere ser efectivo, debe ser claro. Y una de las cosas más importantes que a raíz de trabajar con gente de la aviación, me di cuenta de algo y bueno, y también lo escuché en algunas conferencias como ejemplo, de que por qué eran tan estrictos, ¿sí? Los tripulantes de cabina, ¿por qué eran tan estrictos en esto de en las listas de chequeo, en esto de la comunicación, en esto de cerrar los ciclos de la comunicación, como nos habían enseñado a nosotros en la primaria, esto de emisor, receptor, pero siempre vuelve al emisor con alguna clase de retroalimentación o feedback? Bueno, y algo muy interesante que me dijo una tripulante de a bordo, me dijo, es que nosotros estamos arriba del avión, pero ustedes no siempre sienten que están arriba del avión. Y eso es así, si ustedes se fijan, nosotros no estamos arriba de la cama, ¿sí? De ese paciente, muchas veces los eventos adversos no los sufrimos de forma directa, pero reflexionemos un poco y veamos que todos hemos cometido algún error en nuestro quehacer médico y ese error nos ha marcado, ¿sí? Uno de mis primeros errores fue, hice un cambio de cánula de traqueostomía y le corté le corté el balón. ¿Por qué le corté el balón? Y porque me pareció que estaba de más, ¿sí? Pero bueno, no había recibido la información adecuada, tampoco la había buscado. Entonces, y ese evento que pudo haber sido algo menor, tuvo que recibir un segundo cambio de cánula con una efectivamente con balón. eh, Me marcó, ¿sí? Me marcó un poco en esto de decir, bueno, a ver, creo que tiene que ser más claro esto de la transferencia. Entonces, cuando uno va a ver una transferencia y cuando uno va a ver esto del traspaso, tiene que pensar que está arriba de la cama del paciente, porque nosotros de alguna forma en cada uno de estos eventos adversos nos convertimos en segundas víctimas. ¿Sí? Un término bastante acuñado y de hecho en la actualidad hay hasta un grupo de trabajo de segundas víctimas, ¿sí? Que muestra cómo el equipo de salud, luego de haber tenido algún evento adverso, sobre todo en estos eventos que se llaman centinelas, ¿sí?
sufre un estrés, sufre un post-trauma porque siente que podría haber hecho las cosas mejor. Porque como ya que lo nombró Claudia más temprano, como dice Peter Lackman, dice, nadie se levanta queriendo dañar a un paciente, al contrario, todos nos levantamos a la mañana y vamos a nuestros respectivos lugares de trabajo con muchas ganas de mejorarle la calidad de vida, sobre todo cuando uno está delante de una niña, niño o adolescente. ¿Y cómo debía ser este traspaso? Y tiene que tener un formato estándar y sobre todo tiene que tener mucho, mucho liderazgo, porque el liderazgo es aquel que va a asignar roles, que va a asegurar la calidad. Entonces, si uno se pone a ver, fíjense, yo hablé de liderazgo, hablé de línea de vida de un equipo, o sea que es fundamental en esto de generar un traspaso efectivo, un muy buen trabajo en equipo. A raíz de esto, sí, empezaron a aparecer muchas publicaciones, de hecho, del 2011 a la fecha hubo mucho escrito sobre traspaso, pero algo que a mí me marcó mucho cuando estaba haciendo un poco mi formación en comunicación, fue esto de un trabajo de Amy Starmer y colaboradores, que es del Children de Boston, en el cual ellos, a través de una herramienta de traspaso de pacientes, en 9 hospitales pediátricos, 9 hospitales estamos hablando, no estamos hablando de un servicio, 2, sino 9 hospitales pediátricos y actuando específicamente sobre residentes de todas las especialidades médicas pediátricas, pudieron reducir 23% de los eventos, o sea, los errores médicos, con un 30% de descenso de eventos adversos prevenibles sin modificar los no prevenibles, ¿sí? Porque muchas veces, si uno modifica también los no prevenibles, quiere decir que midió mal. ¿Sí? Porque los no prevenibles no puedo hacer nada para cambiarlos, entonces deberían ser los mismos a lo largo del tiempo. Y sobre todo, esta herramienta no aumentaba la carga de trabajo. ¿Sí? Ellos midieron de todas formas la carga de trabajo, de hecho perseguían a los residentes y veían que realmente no aumentaba la carga de trabajo y no se percibían los residentes como un aumento de la carga de trabajo, sino más bien que les simplificaba el trabajo. Al que se lo recomiendo al trabajo es New England del 2014, realmente sin desperdicio. A raíz de esto, ¿sí? ¿Qué habían hecho ellos? Bueno, ellos no habían implementado solamente una mnemotecnia, porque una mnemotecnia es algo que sí, bueno, nos sirve, nos acordamos de la lista de chequeo. No, ellos implementaron un paquete completo de traspaso de pacientes, ¿sí? Y este paquete completo estaba basado en 8 elementos, ¿sí? ¿Qué 8 elementos? Sí, los 8 elementos que había recomendado Joint Commission. ¿Y cuáles eran estos? Primero, sí, la mnemotecnia, para acordarnos, para tener una lista de chequeos, que era esta mnemotecnia IPAS, ya vamos a ver lo que es. Ellos hacían un workshop introductorio, donde los metían 2 horas, 1 hora y media, y hacían mucho hincapié sobre trabajo en equipo, y hacían mucho hincapié sobre la importancia del traspaso, los elementos claves, en qué momento se debía hacer y cómo se debía hacer. Y para eso utilizaban herramientas claras de trabajo en equipo que venían de la parte de la calidad y de la parte del departamento de defensa, una herramienta que se llama Teen Steps, de hecho tiene más de 20 herramientas diferentes para mejorar la comunicación de los equipos, y ellos utilizaban 4 o 5 herramientas claves que estaban relacionadas con la comunicación, con el liderazgo y con el soporte mutuo. Hacían ejercicios de simulación. Estos ejercicios de simulación permitían, ¿sí?, hacer de manera segura un traspaso en un lugar que no dañaba a nadie porque no eran pacientes reales, y en los cuales un poco en este contrato que uno hace cuando hace simulación, de dice, yo me puedo equivocar, me van a corregir y lo voy a tomar de la mejor forma, y la corrección va a ser en base de la mejora, no va a ser en base a mis aspectos personales ni a mis aspectos conductuales, sino más bien hacia cómo me estoy comportando en determinadas situaciones. Y este traspaso debía tener un documento impreso, como también mencionó varias veces Lucrecia, y se debían desarrollar las distintas competencias que tienen las personas en cuanto a la comunicación. Para poder mejorarla, hacían observaciones, las observaciones de forma estructurada, con hojas que decían precisamente qué es lo que tenían que ver en cada momento del traspaso, y les hacían una retroalimentación para tratar de mejorar en cada uno de los traspasos al traspaso siguiente.
Y por último, una gran campaña publicitaria en la cual utilizaban galletitas La Fortuna con mensajes claves y diferentes cosas, sí que marcaban un poco las herramientas claves de este iPass, ¿sí? ¿Y qué es esto de la mnemotecnia iPass? Bueno, fíjense, a mí no me gusta más llamarlo iPass porque nosotros lo tomamos como propio, lo tradujimos al castellano, nosotros tuvimos la posibilidad de tenerla ahí Miss Termen en Argentina, de poder establecer una muy buena relación con ella y su equipo. Ellos tenían gente hispanoparlante que nos ayudó con toda la traducción y nosotros pudimos hacer una adaptación completa al castellano. Y nuestra adaptación, la I es importancia de la enfermedad. Y en esto es el semáforo, el famoso semáforo que rápidamente uno entabla cuando va a tomar una guardia. Y dice, bueno, a ver cuántos están graves, que son los inestables, cuántos están ahí justos de cuidados, y cuáles son los estables, los que probablemente pueda tener un poco más de tiempo para revisar o ver en el transcurso de las próximas horas de trabajo. Y la P después es lo que mejor hacemos, el resumen del paciente, cómo contar al paciente. Pero para esto también generamos una forma estandarizada de contarlo. Primero, una situación resumida del paciente, cuáles son los acontecimientos que condujeron a la admisión, cuál fue su curso, ¿sí?, hospitalario, y por último, el plan para las próximas horas. Y en el plan para las próximas horas surgen acciones. ¿Sí? Las acciones son listas de tareas que tienen que tener un responsable, que tienen que tener un horario determinado, y para esto nosotros buscamos así como un lugar con una lista y con determinados lugares para chequear si realmente habíamos podido generar esas acciones durante nuestra tarea, nuestra guardia, o muchas veces las próximas 6 horas, como tiene enfermería, o las próximas 7 o 10 o 14, según el turno de los diferentes hospitales. La primera S es de situaciones que pueden surgir y planes de contingencia. Van a ver que muchas veces por planta se toman determinadas conductas o se discuten determinadas conductas que si uno las deja ya escritas, ¿sí? Por ejemplo, si fiebre, tomar hemocultivos y poner tal antibiótico, eso le simplifica mucho la tarea a la médico o el equipo de salud que queda encargado de ese paciente en las próximas horas. Y por último, lo más importante de todos, que es el cierre del ciclo de la comunicación, que es esta famosa síntesis por el receptor. O sea, el receptor toma la información, resume en menos de un minuto, idealmente 30 segundos, la información más importante, hace preguntas y repite las acciones importantes para el próximo turno o las próximas horas de trabajo. ¿Y cómo hicimos para implementar esto? Y primero nos basamos en qué instituciones y qué equipos, porque no todos los equipos no planificar previamente, ¿sí? Porque como se suele decir, una talla no sirve para todos, ¿sí? Esa frase que en inglés suena tan bien, pero que en castellano también funciona. O sea, un par de zapatillas no se lo puede poner cualquiera, ¿sí? Tiene que calzar lo mismo y tiene que tener una norma parecida. Debemos tener el medio ambiente, ver dónde lo vamos a hacer, adaptarlo a nuestro lugar. Nosotros tuvimos la posibilidad de implementarlo, ahora les vamos a contar, en muchos lugares, pero en cada lugar siempre hay que adaptarlo. No hay otra opción, hay que adaptarlo. Hay que ver el foco hacia dónde queremos ir, comunicar claramente el plan que vamos a hacer y después ver datos, ¿sí? Medir. No se puede mejorar algo que no se puede medir. ¿Sí? Porque si no, hacemos cambios y esos cambios no sabemos si son realmente mejoras. Y para eso una buena forma de hacer pruebas es a través de los ciclos PEA, que son ciclos en los cuales uno planea, hace, estudia o evalúa lo que hizo y por último adapta, adopta o trata de sostener o abandona definitivamente algo que no funciona. ¿Y qué cosas, cuando nosotros charlábamos con el equipo del Children de Boston, nos dijeron, a ver, bueno, pero fíjense, por este lado hay que ir? Y fundamental es mantener el mnemónico, porque bueno, si uno va a tomar una herramienta estandarizada, no puede perder su estructura, que es IPAS. Bueno, la herramienta que utilizaron en Garrahan se llama Garrahan. Y bueno, si alguien la quiere utilizar en otro lugar del país, y tendría que tratar de buscar un mnemónico que le sirva a ese lugar específico o que trate de
conservar la identidad de esta herramienta. Después hay que mantener la formación sobre los principios generales de los equipos de alto rendimiento, por eso hay que entrenar en trabajo en equipo, hay que involucrar a gente que funcione como campeón, o sea, que es como el que lleva la antorcha adelante, es el que está más convencido, son estas personas que nos ayudan a esto de evangelizar, ¿sí? Llevar el mensaje y tratar de que ese mensaje le llegue a la primera línea, ¿sí? A la que realmente está enfrente del paciente. Después desarrollar un plan estructurado para incluir esto de las observaciones y las retroalimentaciones y por último los ciclos de mejora. Y bueno, ¿y qué hicimos nosotros? Y empezamos de a poco, empezamos muy chiquitito, primer trabajo en una institución privada, lo hicimos en el Sanatorio de Mater Dei, ¿sí? Ellos estaban muy convencidos de que tenían que cambiar algo, ¿sí? Ahí el doctor Cristian García Roy lo lideró, nosotros los ayudamos, los acompañamos, y bueno, y fue la primera vez que empezamos a ver de que había muchas interrupciones en el pase de guardia, y gracias a esto pudimos disminuirla. Había mala identificación de los pacientes y pudimos mejorar la identificación, pudimos mejorar la importancia de la enfermedad, ¿sí? Pero no habíamos conocido todo el paquete, o sea, todavía nos faltó algunas cosas de trabajo en equipo, algo de simulación, y entonces dijimos, bueno, vamos a escalarlo, ¿sí? Y ahí fuimos a 2 salas del Hospital Pedro Elizalde, ¿sí? Con un grupo de residentes que estaban muy convencidas, y bueno, y ahí sí armamos el paquete con los 8 puntos, y dijimos, vamos a medir de forma muy estricta los eventos adversos. Y entonces medimos con una herramienta que es parecida al Global Trivial Tools, pero es específica de pediatría, que también está desarrollada por el Children de Boston, que se llama GAPS, y medimos eventos adversos prevenibles, no prevenibles, ¿sí? Y vimos que pudimos disminuirlos, descendimos casi un 60%. Pero bueno, este estudio tuvo muchos problemas, tuvo problemas era un antes-después, fue un estudio que tuvo alguna clase de temporalidad, y saben que la temporalidad en pediatría es bastante difícil, no es lo mismo trabajar en verano que trabajar en invierno. Pero bueno, también revisamos errores en las prescripciones médicas, vimos que los podíamos bajar, no alcanzamos a hacer de forma significativa, solamente disminuimos de forma significativa las categorías más graves de errores en la prescripción médica. Para esto utilizamos una herramienta que es de Rui Jarao, al que le interese podemos profundizar un poco más en el paper, o puede mandar un mail y se lo reenvío, y cualquier duda la podemos contestar. Pero lo más importante de esto es que pudimos mejorar la comunicación y el tiempo que tardábamos por paciente era exactamente el mismo, ¿sí? ¿Y qué mejoramos, sí, de la comunicación? Y fundamentalmente mejoramos la visión general, ¿sí? Esta visión global de todas las cosas que implican un traspaso, el resumen del paciente, la lista de acciones, los planes de contingencia. Fíjense que no existían casi, y si bien todavía nos falta mucho por mejorar, empezaron a aparecer casi en un tercio de los pacientes. Y lo que más nos costó, porque no estamos tan acostumbrados, es la síntesis del receptor, ¿sí? Esto de que nos devuelvan el mensaje. Esto de que, bueno, a ver qué entendiste, porque estamos acostumbrados, como ahora, a dar monólogos, ¿sí? O sea que me gustaría mucho más estar en un auditorio y que esto sea más un ida y vuelta, porque creo que es mucho mejor, porque así uno realmente comprende qué llegó del mensaje. Y por último, sí, hicimos con esto, más o menos con la misma estructura de un antes-después, una gran colaborativa en Argentina, 30 unidades de adultos, pediátricos, obstétricas, psiquiátricas, medicina clínica. La verdad que pudimos sumar casi 1.600 observaciones, 32 equipos participantes, de los cuales 25 participaron de forma bien activa, 2 equipos fueron de Perú. Y bueno, ¿y qué pudimos ver con esto? Que fue un trabajo colaborativo. Pudimos ver claramente cómo mejoraba el traspaso escrito, cómo mejoraba el traspaso verbal, de prácticamente en instituciones no tener un traspaso de calidad, casi más del 50% de un traspaso de calidad tanto escrito como verbal. Sin cambio en el tiempo por paciente, ¿sí? Y como les dije, pudimos hacer casi 1.600, ¿sí?, observaciones. Mejoramos prácticamente en todos los ítems, ¿sí?, referidos a los traspasos verbales, ¿sí?, y a los traspasos escritos. Y por último, tratando de
buscar herramientas o buscar diseños, ¿sí?, bastante más exigentes, ¿sí?, hicimos un trial. ¿Sí? Un trial, uno sabe que es uno de los diseños más exigentes. Cuando uno habla de calidad y de implementación, no puede ir al clásico trial, que es el que conocemos todos, ALECA, que es un ensayo controlado, aleatorizado, con doble ciego, porque es muy difícil, porque nosotros estamos hablando de conductas, estamos hablando de factores humanos. Entonces, cuando uno va a hacer ciencia de la implementación, uno de los diseños más robustos, ¿sí?, esto que se llama Step Wedge Trial, ¿sí?, que es un trial en el cual se hace como una escalera, en el cual al principio todas las unidades, ¿sí?, se toman de controles y van ingresando de a una, ¿sí?, en la parte de intervención. Y para eso tomamos 6 terapias intensivas, de las cuales eran 4 terapias intensivas de Capital Federal, una del conurbano bonaerense y una de Jujuy, y revisamos 1500 historias clínicas, ¿sí?, y vimos eventos adversos. También fuimos muy estrictos buscando eventos adversos y realmente hicimos un entrenamiento muy profundo a través de una herramienta, la que les mencioné recién, GAPS, y vimos que no pudimos modificar eventos adversos. Y cuando fuimos a ver en la bibliografía por qué no habíamos podido modificar eventos adversos, y porque cuando uno empieza a ganar en cultura de seguridad, empieza a reportar más. Entonces las historias clínicas tenían mejores reportes de eventos adversos, estaban mejor escritas, y esto se apoyó en un gran trabajo que hizo Stotwell, que también midió gaps desde el año 2007 al 2012 en casi 30 hospitales de Estados Unidos, y vio que tampoco modificaban, porque ganaban en esto de sentirse más seguros reportando el error y dejarlo escrito en la historia clínica. Pero sí pudimos modificar y mejorar las transferencias verbales y las transferencias escritas. Fíjense, prácticamente fue significativo en todo, menos en la parte verbal, situaciones y planes de contingencia, y en la parte escrita van a ver que sí pudimos mejorar prácticamente en todos los ítems importantes de una transferencia. ¿Qué pasó con la duración de los traspasos? Cuando veíamos la duración total del traspaso, siempre duraba lo mismo, más o menos 35 minutos, que es lo que dura un pase en la terapia intensiva. Pero vimos que fluctuaba en la cantidad de pacientes, y justo en el momento de la intervención, si bien la intervención fue, acá sí tratamos de conservar la temporalidad y de tratar de conservar que los dos hubiese la misma cantidad de invierno y estuviesen bien balanceados, sí tuvimos un poco menos de paciente, pero cuando fuimos a ver había un poco más de duración de traspaso por paciente, pero hubo bastante más docencia, por lo menos eso fue cuando fuimos a preguntarles qué pudo haber pasado, ¿sí?, a las distintas unidades con este mayor uso del tiempo. Poco para finalizar y concluir, sabemos que los traspasos son un proceso fundamental en la atención médica, que son profundamente defectuosos, tienen alto potencial de generar daño, ¿sí?, a los y las pacientes. Hay herramientas que han demostrado que pueden mejorar estos procesos. Y por último, la herramienta que nuestro grupo tiene mayor expertise, puede ser enseñado de manera fácil. Hay casi más de 60 países en el mundo que utilizan IPAS en estos momentos. Son totalmente económicos, muy baratos. Nosotros hicimos intervenciones, de hecho, el trial que hicimos lo hicimos con una beca Salud Investiga, que era, la verdad que muy baja, y en la cual utilizamos prácticamente todo el dinero para procesamiento de datos, porque fuimos bien estrictos con el procesamiento de datos y utilizamos una plataforma que se llama RedCap. Puede ser usada por cualquier proveedor y hay muchos recursos disponibles en línea para ayudar a la implementación, y nosotros tenemos muchos recursos que ya están, ya han sido transferidos al castellano, así que podemos tranquilamente compartirlos con cualquiera de ustedes, ¿sí?, con el que lo necesiten. Muchas gracias, y bueno, quedamos un poco con Lucrecia para las preguntas que nos quieran realizar. Hola.
Bueno, un placer escucharlo, la verdad. Gracias, Lucrecia, y gracias, Facundo, por ambas charlas. La verdad que un placer. Les paso algunas preguntas que fui acá anotando. Esta es para Lucrecia. ¿Se puede acceder a ese formulario de transferencia? Lucre, tenés apagado el micrófono. Escuchamos. Perdón. El trabajo está publicado en Archivos Argentinos de Pediatría y está como un anexo el formulario de traspaso de la terapia al SIM. El de emergencia todavía no está publicado, pero me lo pueden pedir. Lo que yo les sugeriría, y que a nosotros nos sirvió, porque a veces las cosas son difíciles de implementar. Uno sabe lo que quiere hacer, pero es difícil llevarlo a la práctica. Los grupos siempre tienen resistencia a las actividades de mejora, porque en general la gente tiene la percepción de que hace las cosas bien. Yo me ayuda que yo trabajo en el SIM, entonces la gente del SIM me veía como una persona propia. Pero por ahí los médicos de la terapia, cuando les decíamos, mira, nos estamos mandando algunas, bueno, ¿y por qué tenemos que cambiar? Y si siempre lo hicimos así. Entonces yo creo que serviría, que el formulario lo pueden usar como una base, pero después yo les recomendaría que lo trabajen con los que van a estar involucrados en el proceso y que tengan por lo menos la posibilidad de opinar. De decir, no, yo esto lo cambiaría, pondría otra palabra, no, yo les cuento, cuando en el hospital empezamos a pensar en los traspasos e intentamos con el IPAS, como dice ahora, me cuesta decir IPAS, los enfermeros nos dijeron, no, la I esa, ¿qué es? La I y está estable o grave. No. Y por eso, bueno, tuvimos que cambiarlo y decir, bueno, está bien, no les suena, no sirve, está bien, tirémoslo y hagamos otro. ¿Qué quieren que sea? Grado de criticidad. Porque en mi hospital los enfermeros usan para calificar la carga de trabajo algo que se llama grado de criticidad. Entonces de ahí salió la mnemotecnia Garrahan que se le ocurrió a Nora. Pero sí, yo les puedo dar los formularios, el que está publicado y el que no, no tengo ningún inconveniente, y les sugiero que los adapten para que la gente que los va a usar se sienta partícipe del proceso. A nadie le gusta que le impongan algo externo. Entonces, si la gente siente que participa, es más probable que la adhesión sea mejor. Y por ahí, continuando con con el mismo tema, acá también preguntan, que me parece que es para vos también, Lucre, ¿cuál es el rol del sistema informático en la transferencia? Bueno, sí leí esa pregunta, es muy Hablamos. interesante. Sí. Nosotros tenemos un sistema informático que está casi saturado. Nosotros tenemos historia clínica informatizada, indicaciones informatizadas, todos los resultados de laboratorio, todos los pedidos, todos los informes de imágenes. Cuando intentamos agregar esa planilla de transferencia en la historia clínica informatizada, nos dijeron, no hay chance, ya no entra nada más. Ahora están renovando el sistema y esperamos que Nora nos pueda ayudar a que esa planilla esté incorporada en la historia clínica informatizada y que entonces sea un paso administrativo. Si no está hecho, el paciente no puede pasar. Y después te preguntaban por enfermería. Exacto, Tanto el enfermero que pasa el paciente, el enfermero de la terapia que atendió el paciente, tiene una hoja específica para su pase, que es donde está el balance del paciente, los signos vitales del paciente y a qué hora los controló, donde tiene qué medicación, toda la medicación que recibe y a qué hora se la dio, y donde tiene un espacio para las observaciones. Y cuando hacemos el pase oral, en ese pase oral está involucrado enfermería. El enfermero de la terapia puede incluso llamar por teléfono al enfermero de SIM y hablar con él por teléfono. Bueno, y otra pregunta para Facu. ¿Cómo implementar un sistema de traspaso, ¿no? Por ahí en hospitales que tienen que iniciar desde cero un sistema de traspaso, la información, la verdad que vos nos compartiste, digamos, la creemos, digamos, ya vemos que funciona, que mejora, que estandariza la información, así que ¿cómo empezamos? En sistemas que por ahí no tenemos ni el Garrahan ni en otros sistemas. Bueno, lo más importante, como cada vez que uno quiere realizar algún cambio, es esto de crear la sensación de urgencia, ¿sí? O sea, es un poco esto de que nosotros pensamos que las cosas están bien hasta que lo vemos, ¿sí? El horno funciona bien hasta que nos quema la comida. Y esto es un poco eso.
O sea, tenemos que tratar de generar en nuestro grupo de trabajo alguna medición para decir, no está tan bien lo que hacemos, debemos perfeccionarlo, debemos mejorarlo, ¿sí? Y una vez que uno encuentra eso y el equipo lo deja inquieto al equipo de trabajo, ahí puede empezar a vislumbrar, bueno, ¿no? Experiencia con SBAR. Sí, hay experiencias con SBAR, hay un montón de experiencias con SBAR, y SBAR o SAER para los hispanoparlantes, ¿sí? Es una herramienta que sirve, pero para mi gusto es muy situacional, porque va a situación, antecedentes, ¿sí? Va a algo muy específico que pasa y le falta la parte de identificación y preguntas por el receptor. Si yo hago, por ejemplo, ISBAR-Q, que es una herramienta bien específica de traspaso, ¿sí? Es mucho mejor que SBAR, pero se puede usar también. No, pueden usar cualquiera. Elijan una, tómenla, abrácense a esa herramienta, abracen algo propio, como dijo Lucrecia, y estoy 100% de acuerdo, tienen que sentirla que es propia. Por eso la nuestra es IPAS. En otro lugar harán IPAS. ¿Sí? Que IPAS suena bien en inglés, yo paso. Nosotros somos IPAS, porque IPAS no es nada. Pero IPAS para nosotros, todo al que le preguntes IPAS, ¿qué es IPAS? Es esto. Y es esto, y es el IPAS. Así le dicen, el IPAS. ¿Hiciste el IPAS? Y bueno, Y Facu, eso otra es lo pregunta. importante. No sé, estaba Lucre, Una Clau. cosa, Clau. Lucre, Sí, por ejemplo, el SBAR por ahí puede funcionar. Yo tengo la misma sensación que Facundo. A mí para el traspaso de pacientes me parece que es una herramienta incompleta, pero me parece que sí sirve para otras situaciones. Por ejemplo, supongamos que un enfermero llama a la sala de médicos para preguntar algo. Ahí sí es muy útil, porque entonces tiene que identificarse y decir quién es, contar cuál es la situación y decir, por ejemplo, el chico Pérez Rolando, que se internó hoy por una deshidratación, acaba de perder la vía. Eso es útil y dice cuál es la situación y lo que él cree que habría que hacer. Me parece que para comunicar situaciones de un paciente y pedir ayuda o asesoramiento es útil. Para traspaso me parece que se queda muy corta. Bueno, Lucre, y otra pregunta para vos. Si tienen implementadas mediciones frecuentes para ver si se mantiene el proceso en el tiempo. Tenemos implementadas mediciones no tan frecuentes y como todos los procesos de mejora no se mantiene en el tiempo solo. O sea, tenemos como que durante un tiempo se cumple, después empieza a caer, y uno tiene que hacer algún repique de esos talleres, de esas inducciones, mostrar los resultados, porque además la gente va cambiando, los residentes que aprendieron a hacerlo se van, entran otros nuevos, los que estaban al inicio más jóvenes están menos jóvenes, entonces como todas las cosas hay que hacer un esfuerzo sostenido para cada vez replicarlo y volver a... Y rediseñarlo, ¿no? Y haciendo mejoras en forma constante, como reajustes todo el tiempo de las herramientas, ¿no? Bueno, no sé si quieren compartir algo más, Facundo. Algo por ahí que vi en la pregunta de que si tenemos sistemas informáticos, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto se puede incorporar a los sistemas informáticos y es lo ideal. De hecho, hay paquetes que obviamente nosotros no los tenemos acá en Argentina, pero hay paquetes de IPAS, ¿sí? De que se pueden incorporar en la historia clínica informatizada. Nosotros recién estamos iniciando con la historia clínica informatizada, así que imagínense, menos vamos a tener el IPAS ahí metido, como tienen en muchos hospitales. Pero y eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque para que una herramienta escrita de traspaso sea útil, tiene que estar actualizada. Entonces, lo ideal es que los datos que se cargan en la historia clínica pasen inmediatamente, ¿sí? De forma automática a la herramienta de traspaso y esté actualizada todo el tiempo. Bueno, y un poco como cierre, como vieron, las charlas tenían que ver por ahí con personas que trabajan sobre la seguridad del paciente y no solamente, digamos, dan charlas, con lo cual me parece que eso tiene un valor y tiene un impacto para los que trabajamos que es importantísimo, ¿no? Tener personas que no solamente saben mucho de seguridad y sobre comunicación, sino que además asisten pacientes diariamente. Así que bueno, muchas gracias a todos
por conectarse, la verdad que les agradecemos muchísimo que se hayan mantenido en esta charla y bueno, esperemos encontrarnos en breve. Bueno, muchísimas gracias a Claudia, a Facundo y a todos los que a esta hora se tomaron más de una hora de tiempo para escucharnos. Bueno, muchas gracias a todos. Como siempre, muchas gracias por la invitación y bueno, está disponible mi contacto para el que quiera avanzar con cualquiera de estos temas. Chao, buenas tardes. Chao. Record